Bueno, honradísima con tu presencia. Álvaro García Lineras es el vicepresidente de nuestra amada Bolivia y viene a participar del Congreso. Yo te conozco como un gran economista, te he escuchado hablar y me maravilla porque es de los pocos economistas a los que les entiendo. Debe ser por eso. ¿Estudias mucho? ¿Seguís estudiando? Desde adolescente me gustó estudiar ciencias sociales y en particular economía. Y no he abandonado hasta el día de hoy ese hábito de la lectura, menos que antes, evidentemente ahora por la vicepresidencia, pero me he formado e intento estar al tanto de los debates contemporáneos, al tanto de las herramientas de la economía y al tanto de cómo la economía puede ser una herramienta al servicio de la gente. Entonces, me esfuerzo, pero soy autodidacta en verdad en economía, no soy un economista, soy un matemático. Pero, ¿hay mucha diferencia entre la matemática y la economía? sí, porque aunque te ayuda, la matemática es muy estética, es muy armonioso. Y la economía no siempre funciona con armonía. Pero lo que hay que hacer es utilizar la lógica argumental de las matemáticas para intentar utilizarla en la economía y especialmente para hacerse entender, ¿no? Pero me resulta un poco difícil utilizar las herramientas, las matemáticas en economía, porque en la economía hay bastante incertidumbre y depende mucho del temperamento también de las personas. Y eso en matemáticas como que no hay. Como que no hay. Bueno, como yo veo es que los conceptos económicos lo que hacen es resumir, comprimir en una frase, en una categoría, la vida diaria de las personas en su actividad de abastecimiento, de previsibilidad, de mejora o de desmejora de sus condiciones de vida diarias. Entonces, de ahí nace. Pero a veces algunos economistas lo que hacen es jugar con palabras. Cuando uno entra a la lógica de jugar con palabras, la economía se vuelve incomprensible y pierde su sustento de verificación. Entonces, considero yo una necesidad y una obligatoriedad que cuando uno habla de economía, permanentemente tiene que traducir de dónde salió ese concepto. Cuando uno habla, digamos, del PIB, Producto Interno Bruto, es una buena categoría si uno explica a la gente que su actividad diaria en el transporte, en el comercio, en la fábrica, sumada en conjunto y valorizada como riqueza, da el PIB. Pero si uno se queda utilizando el lenguaje críptico de los economistas sin regresar a la cotidianidad, no solamente que no tiene quien le oiga, sino que no va a volver eficaz su conocimiento y va a quedar como una mera abstracción, como un mero juego de palabras y de lógica, que está bien para quienes tienen el tiempo y les pagan para hacer eso, pero que no le llega al ciudadano de a pie. Entonces, es obligación de un gobernante, de un buen economista, usar los conceptos, pero rápidamente bajar a la cotidianidad para mostrar en lo que usted va a comprar al mercado, en lo que el asalariado recibe al finalizar del mes su salario, en lo que gasta para salud y educación, el significado de esas categorías económicas. Si no tiene esa habilidad para traducirlo en lo cotidiano, está perdiendo un poco el tiempo.
Como tenemos que ir a la charla, te dejo que digas lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Este programa sale en Canal 7, el canal del Estado, a la mañana, y te va a escuchar todo el pueblo argentino. Bueno, lo que quiero decir a los que nos están viendo es que me siento muy feliz de estar a tu lado. Me siento muy feliz de estar al lado de ustedes. Son mucho para muchos. Y las queremos, y las necesitamos, y las admiramos. Y cada vez que me paro frente a usted, me estoy parando frente a mi historia, a mi vida, a mi familia, a mi tierra, y me tengo que rendir frente a ella. Eso es lo que siento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. He preparado una pequeña conferencia sobre esta temática de la relación entre propiedad privada, propiedad estatal y comunidad, que de alguna manera resume un proceso histórico. No solamente son conceptos, sino son procesos históricos que han atravesado y que pudieran atravesar en las siguientes décadas nuestros países, nuestras naciones, nuestras vidas cotidianas, nuestros barrios, nuestras actividades laborales. Todos sabemos, lo hemos vivido en carne propia, que América Latina, en general el mundo, pero en particular América Latina, ha vivido hacia atrás al menos 20 años de regímenes neoliberales. ¿Qué significaba en el fondo el neoliberalismo? ¿A qué le hemos denominado neoliberalismo? Allá cuando los años 80, cuando los años 90 y a principios del siglo XXI se instauró como un orden de la economía, como un orden mental y como una manera de organizar la distribución de la riqueza. Este llamado neoliberalismo básicamente fue un mecanismo de lo que un buen autor llama acumulación por desposesión. No es que el neoliberalismo generó riqueza, no es que el neoliberalismo se presentó ante el mundo como una opción técnica, productiva, que generó riqueza, que produjo mercancías. No. Ante todo, el neoliberalismo fue un mecanismo muy sofisticado, con implicancias políticas y culturales, para usurpar, para expropiar riqueza que ya estaba ahí. Riqueza básicamente colectiva. En el caso de Bolivia, pero estoy seguro que también en el caso de Argentina y de América Latina, el neoliberalismo lo que hizo fue expropiar lo público estatal. Empresas de electricidad creadas con el esfuerzo de 2, 3 generaciones hacia atrás. Empresas de hidrocarburos creadas con 2 o 3 generaciones de esfuerzos de latinoamericanos de años atrás. Expropiar líneas aéreas, sistemas de ferrocarril, sistemas de distribución de agua, recursos financieros, ahorros laborales de los trabajadores. Llegó el neoliberalismo y convirtió esa riqueza común, monetaria y de infraestructura, simplemente la privatizó. El neoliberalismo no significó un nuevo régimen productivo ni unas fuerzas productivas diferentes, sino un mecanismo de expropiar lo que ya existía. En algunos casos, como en Bolivia, no se contentó con expropiar lo público estatal, sino que también se dedicó a expropiar lo público no estatal, es decir, conjunto de riquezas que no eran del Estado, pero que eran de carácter público, que eran de carácter común, fundamentalmente
En el caso de Bolivia, los sistemas de agua. En Bolivia, el agua potable es un tipo de riqueza común bajo control de sistemas comunitarios que le pertenece a las comunidades y que es administrado comunitariamente, incluso en algunos barrios populares de las ciudades. En ese sentido, entonces, hablamos del neoliberalismo básicamente como un sistema de privatización de lo público, de expropiación de lo público y no de generación de nueva riqueza o de un nuevo método de producción del capitalismo. Esta privatización de lo público, esta privatización de lo común estatal y no estatal, dio lugar a una segunda característica del neoliberalismo latinoamericano y mundial, que es la externalización del excedente económico. Llamamos excedente económico a la riqueza que queda una vez de que descontamos lo que necesitamos para las maquinarias y la reposición de la fuerza laboral, la ganancia. Las ganancias que sacaban de nuestros países lo externalizaban, lo exportaban como réditos y como utilidades a los países de origen de las empresas. Esto dio lugar entonces a una descapitalización de las sociedades latinoamericanas, mientras que por un lado seguía pendiente la crisis de la deuda, gobiernos que seguían prestándose la plata del extranjero. Por otro lado, paralelamente, mayores recursos monetarios salían a raudales de nuestro país para ir a las casas matrices de las empresas que se habían apropiado, que se habían adueñado de los recursos públicos estatales y no estatales. Una tercera característica del neoliberalismo fue la financiarización de la acumulación, es decir, que las principales ganancias no se dieron por la renovación tecnológica, por el descubrimiento de nuevas maquinarias o de nuevos conocimientos productivos, sino fundamentalmente por la especulación financiera, la especulación bancaria, la especulación con bonos, que generó excesivas ganancias de manera especulativa. Se especulaba con los fondos de pensiones, se especulaba con las reservas de gas, se especulaba con las reservas de minerales. No se los producía fundamentalmente, sino que se especulaba con las potenciales ganancias que podría dar a futuro, creando lo que algún economista ha denominado las burbujas financieras, que después, en los años 2000, irán a explotar, irán a reventarse. Por último, una cuarta característica del neoliberalismo en el mundo y en América Latina fue la explotación laboral a través de la flexibilización, es decir, la reducción, la contracción de los derechos laborales. Si antes había habido en los años 40, 50 y 60 en América Latina contingentes obreros sindicalizados con derecho al seguro social, con bonificaciones, con prestaciones sociales, en los tiempos neoliberales va a comenzar a generalizarse la contratación de jóvenes, una nueva generación de trabajadores flexibles, no solamente que se vuelven polivalentes, capaces de desempeñar distintas actividades, sino que carecen de derecho a sindicalización, no tienen seguro, no tienen prestaciones sociales, no tienen garantías laborales y pueden ser contratados el día de hoy y despedidos mañana. Entonces, tenemos un esquema general de neoliberalismo: privatización de recursos públicos, externalización del excedente, especulación financiera y explotación laboral, que va a caracterizar a la mayor parte de nuestras sociedades latinoamericanas. A este esquema económico, se ha debatido ya muchas veces, le va a acompañar el llamado consenso de Washington,
los procesos de desregulación y el achicamiento de los estados para dejar que la libre empresa, en verdad el más fuerte, domine las relaciones económicas, y la construcción de un sistema político corrupto y de un sistema político que va a intentar introducir en la mente y en los espíritus de las personas la idea de que democracia es solamente elección de autoridades, de que la democracia es entregar a un funcionario público un cheque en blanco que dura 5 años y no hay derecho a devolución ni derecho a queja. El esquema del liberalismo político, ¿no? Sistema de partidos, elección cada 5 años y pare de contar. La lógica política, que es una forma de privatización de la política, que va a acompañar a la privatización de los recursos públicos, estatales y no estatales. Este esquema económico, político y cultural llamado neoliberalismo va a ocasionar en nuestras sociedades impactos inmediatos, comenzando por los procesos de desindustrialización. Todo ese esfuerzo colectivo iniciado en los años 30 para crear una base material industriosa en América Latina sencillamente va a quedar aniquilada ante las mercancías más baratas que podían venir del extranjero, fundamentalmente de países transatlánticos. En segundo lugar, junto con esta desindustrialización acelerada de la economía latinoamericana, vamos a tener un proceso de debilitamiento de los estados. Pero en el fondo va a ser una mentira. No es que los estados no van a dejar de existir, sino que los estados van a abdicar y utilizar sus mecanismos coercitivos para trasladar recursos públicos al ámbito privado. En tercer lugar, vamos a asistir a lo que se denomina una dualización de la economía, el surgimiento de núcleos reducidos, urbanos, altamente tecnificados, con circulación de mercancías, régimen laboral, régimen salarial y alrededor de ello una economía informal, una economía sin regulación, una economía en proceso gradual de desasalariamiento, una economía sin derechos y una economía que va a ser considerada por el neoliberalismo como irrelevante e innecesaria. Todo el mundo de la llamada informalidad. En cuarto lugar, vamos a asistir a un proceso de fragmentación laboral. El trabajo flexible va a dar lugar al trabajo precario. Precarización, desterritorialización del trabajo, que va a significar la extinción de las antiguas ciudadelas y de la antigua cultura obrera en la que se sustentaba la lucha sindical del movimiento obrero clásico latinoamericano y mundial. Va a surgir una clase laboriosa que se mueve entre el trabajo asalariado temporal, sin derechos, la cuenta propia, el apoyo a la familia, otra vez el trabajo asalariado, que va a significar toda esta regulación salarial. En el fondo, el derrumbe del antiguo movimiento obrero de la gran fábrica, del barrio, de la gran concentración, y va a dar lugar al surgimiento de un nuevo proletariado, disperso, sin organización, precario, desterritorializado, sin cultura cohesionada, sin capacidad política. Este modelo económico y estas implicancias duraron aproximadamente 20 años en el continente. Está claro que esta ilusión que nos vendían de que todos íbamos a ser modernos, casi europeos, si manteníamos este ritmo de lógica privatizadora, estaba claro que se iba a romper como un cristal quebrado, clisado por la piedra de la realidad dura. Y eso es lo que comenzó a suceder toda la década, la primera década del siglo XXI.
vamos a asistir a los momentos de las grandes rebeliones en América Latina. Va a surgir de manera diferenciada, con distintas velocidades y distintas densidades, modelos alternativos o propuestas o acciones económicas de carácter alternativo a este régimen de acumulación por disposición llamado neoliberalismo. Estoy muy de acuerdo que se difunda nuestro programa, que se sepa, que se conozca nuestro andar, todo lo que hacemos, por qué luchamos, todo eso. Bueno, buenas tardes, compañeros. Hoy tenemos una compañera que, como decimos las madres, ha decidido cambiarse de lugar. Elena, nuestra querida Elena, decidió cambiar de casa. Está junto a todas las compañeras. La inoperancia no es solamente el caso de Macri y sus colaboradores. Es cuestión de preguntarse y preguntarles a dónde quieren llegar. ¿Qué los lleva a hacer todo en contra de los ciudadanos de Buenos Aires y de la ciudad? ¿Por qué ese empecinamiento? Se creen dueños de la misma, como si fuera su empresa, y los ciudadanos sus empleados. ¿Qué hay detrás? Enrejar el Parque Centenario, evacuar a los trabajadores feriantes. ¿Qué beneficio trae? Ahora, fuera de toda lógica, hacer una tala indiscriminada, un asesinato de árboles emblemáticos, como pulmón y disfrute de la mirada, quitar jardines. Hemos visto podas que son mutilaciones para poner el Metrobús. Eso es ilegal, pues no fue aprobado en la legislatura. Debe hacerse con todas las reglamentaciones. Por abajo pasa el SUTC. Macri, ¿puede contestar por qué para ciertas cosas dice no tiene plata y para otras le sobra? Vuelvo a preguntar, ¿qué hay detrás? ¿Será algún negociado? La Grey Católica tendrán un nuevo papa. Esta vez no es por muerte, sino por renuncia. En verdad, los que saben dicen que sorprendió a muchos. Lo que no será sin duda alguna importante, pues la continuidad será la misma línea, o lo más conservadora todavía, si es posible que así sea. Los que suenan tienen currículo súper conservador y son del Opus Dei más recalcitrante. No esperemos cambios favorables para nada en esta sucesión, como siempre. Las madres sabemos del fascismo y de la hipocresía de la jerarquía eclesiástica, porque la sufrimos,
como la sufrieron los curas del tercer mundo y todos los que quisieron y quieren cambiar algunas posturas retrógradas de la Iglesia, como el celibato, entre otras varias. Quedan sin castigar cientos de curas pederastas y los cómplices y partícipes de la dictadura genocida. Estamos en una semana de fiestas carnavalescas. El éxodo ha sido fabuloso. Por suerte, mucha gente puede viajar y disfrutar. La vuelta de las festividades del carnaval han recuperado los corsos. Espera que falta la de... Y en ellos la actuación de las murgas, que actúan en distintos barrios. Como siempre, las murgas son un reclamo popular con alegría. Me quedó en la mente unos estribillos que leí. Uno reclamando contra el enrejado del Parque Centenario que decía: la seguridad no se combate con rejas. Y la otra decía: usás escarapela en cada fecha nacional, pero depositas la plata afuera, porque de chiquito sos liberal. La verdad que son muy ingeniosos para reclamar. Seguiremos trabajando en la campaña por la ley de medios con muchas adhesiones, por cierto. Esta mañana estuvimos en tribunales, pero para algo muy lindo. El juramento a juez de un compañero nuestro, abogado desde el comienzo de las madres, Antonio. Estuvo con nosotras siempre, en las buenas y en las malas. Es una gran alegría y es la inserción en la justicia de un juez que merece nuestra confianza. Sin duda, es una muy buena noticia. Hasta el jueves, compañeros. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Alerta.